Hola, espero que estés bien. Continuamos nuestro trabajo con la norma sismo resistente, título E, edificaciones de 1 y 2 pisos, y nos enfocaremos en este momento en el capítulo E4, dedicado a la parte de confinamiento, los elementos de confinamiento. Y aquí pues tenemos que hablar de las columnas, las vigas y las cintas. Así que entremos en materia. Seguimos interpretando los conceptos que establece la norma sismo resistente en su título E, y en este caso nos vamos a enfocar en el capítulo E4, los elementos de confinamiento en mampostería confinada. Este capítulo contiene 4 grandes numerales. El primero nos habla de las generalidades, el segundo habla de los materiales y los requerimientos mínimos, el tercero nos describe las columnas de confinamiento en sus componentes y diseño, y finalmente el numeral que nos habla de las vigas de confinamiento. A este respecto, en las generalidades se aclara que para las edificaciones de 1 y 2 pisos que se construyan siguiendo la metodología descrita en el título E, pues las edificaciones deben estar diseñadas y construidas de acuerdo a las disposiciones establecidas en el capítulo. Esas disposiciones corresponden a un procedimiento de diseño empírico. Por esta razón, debe seguirse al pie de la letra. En caso de que no se siga, es necesario cambiarse a título A y título D de la norma. El siguiente numeral nos habla de las especificaciones mínimas en cuanto al concreto y el acero de refuerzo, recordando que el concreto debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días igual o superior a 17.5 megapascales, mientras que el acero de refuerzo debe tener un límite de fluencia superior a 240 megapascales. El siguiente ítem es el de columnas de confinamiento, y allí la norma especifica que estas columnas de confinamiento se construyen en concreto reforzado y deben anclarse a la cimentación, pudiendo utilizarse empalmes por traslapo en la base de la columna, y deben rematarse anclando el refuerzo en la viga de amarre superior. En este caso, donde la columna si tiene 2 niveles, puede realizarse un empalme de traslapo en cada nivel. Las columnas de confinamiento deben vaciarse con posterioridad a la alzada de los muros estructurales y directamente contra ellos. No se hace el vaciado de columnas antes de haber colocado los muros. Las dimensiones mínimas que nos recomienda la norma, pues dice que la sección transversal de las columnas debe tener un área superior a 200 centímetros cuadrados, con un espesor igual al ancho del muro que confina esta columna. Y las columnas deben colocarse en los extremos de los muros estructurales seleccionados, en las intersecciones con otros muros estructurales y en lugares intermedios a distancias no mayores a 35 veces el espesor efectivo del muro, 1.5 veces la distancia vertical entre elementos horizontales de la cubierta o 4 metros, la menor de las 3 distancias. En cuanto al refuerzo, la norma nos dice que las columnas de confinamiento deben tener como mínimo 4 barras de número 3, es decir, 3/8 de pulgada o 10 milímetros, o 3 barras número 4 de media pulgada o 12 milímetros, como refuerzo mínimo longitudinal de las columnas. En cuanto al refuerzo transversal, es decir, este que conforma los estribos, deben utilizarse refuerzos transversales, estribos cerrados, de diámetro mínimo de 1/4 de pulgada, es decir, barras número 2 o 6 milímetros, espaciados 20 centímetros cada uno. Los primeros 6 estribos deben separarse a 10 centímetros, es decir, conformando la zona de confinamiento. No sobra recordar algunas especificaciones en el tema constructivo en cuanto a colocación de los estribos, colocación o distribución de los ganchos de los mismos estribos y los empalmes de refuerzo fuera de zona de confinamiento. El siguiente ítem es el de las vigas de confinamiento, donde la norma nos recomienda que se construyan en concreto reforzado. Este refuerzo de las vigas de confinamiento debe anclarse en los extremos terminales con ganchos de 90 grados. Y las vigas de amarre se vacían directamente sobre los muros estructurales que están confinando. Tiene una dimensión mínima recomendada por la norma, donde nos dice que el ancho mínimo de estas vigas debe ser igual al espesor del muro y el área de la sección transversal mínima es de 200 centímetros cuadrados.
En las vigas donde se requieren enchapes, el ancho especificado puede reducirse hasta 7.5 centímetros, siempre y cuando pues, se incremente la altura para mantener una muy buena inercia. En todo caso, no debe tenerse un área mínima a los 200 centímetros cuadrados. Las vigas de amarre deben colocarse de tal manera que se armen anillos cerrados en un plano horizontal, entrelazando los muros estructurales en las dos direcciones principales para conformar diafragmas con ayuda del entrepiso o de la cubierta. En este caso hay 3 sitios que recomienda la norma. El primero a nivel de cimentación, que constituye el primer nivel de la amarre horizontal. Si hay entrepiso, pues debe haber vigas de amarre embebidas en la losa de entrepiso, y en caso de utilizarse una losa maciza de espesor superior o igual a los 7.5 centímetros, se puede prescindir de las vigas de amarre en la zona ocupada por este tipo de losa, colocando pues un refuerzo requerido para la viga dentro de la losa. Y el tercer nivel sería a nivel de enrase de cubierta, donde se presentan 2 opciones para la ubicación de las vigas. Vigas horizontales a nivel de dinteles y cintas de amarre como remate de las culatas, o vigas de amarre horizontales en los muros sin culatas combinadas con vigas de amarre inclinadas configurando los remates de las culatas. En cuanto a los refuerzos, la norma recomienda un refuerzo longitudinal de 4 barras de 3/8 de pulgada o 10 milímetros dispuestas en rectángulos para vigas de anchos superiores a 11 centímetros. Para anchos inferiores, y en los casos donde el entrepiso sea una losa maciza, el refuerzo mínimo debe ser de 2 barras de media pulgada o 12 milímetros con límites de fluencia no inferiores a 420 megapascales. El refuerzo transversal, por su parte, pues considerando las luces, los espacios entre columnas de amarre ubicadas en el eje de la viga, pues no debe ser inferior a estribos número 2, es decir, de 1/4 de pulgada, separados 10 centímetros en los primeros 50 centímetros de cada extremo de la luz y espaciados 20 centímetros en el resto de la luz de la viga. Finalmente, encontramos las cintas de amarre como un elemento suplementario a las vigas de amarre utilizadas en antepechos de ventanas, en los remates de las culatas y en los remates de parapetos. Se puede utilizar como cinta de amarre cualquier elemento de los 2 siguientes. Por ejemplo, elementos de concreto reforzado con alturas superiores a 10 centímetros y ancho igual al espesor del elemento que remata, y debe estar reforzado mínimo con 2 barras de 3/8 de pulgada o 10 milímetros, y el refuerzo transversal pues debe ser el necesario para mantener la posición deseada en las barras longitudinales. La otra opción es tener elementos construidos con piezas de mampostería tipo U, reforzados longitudinalmente con 2 barras número 3, es decir, 3/8 de pulgada o una barra número 4, e inyectando el mortero pues de resistencia a compresión superior a 7.5 megapascales. En todo caso, las cintas de amarre siempre deben construirse de tal forma que se garantice el trabajo monolítico del elemento que remata, y el refuerzo longitudinal de las cintas de amarre debe anclarse con los extremos terminales para garantizar ese comportamiento monolítico.